Evo Morales ha comenzado a gobernar desde el año 2006. Las primeras elecciones que ganó fueron a finales del año 2005. Su partido de Evo se llama el MAS IPSP. ¿Qué significa esto? Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Esta ideología política se llama el masismo y sus partidarios se conocen como masistas. O sea, todos los que siguen a Evo Morales y son militantes de su partido se conocen como masistas. Así pues, su primer gobierno fue desde enero del 2006 hasta enero del 2010. Su segundo gobierno fue del 2010 al 2015. Esa fue su primera reelección. Y su tercer y último gobierno fue del 2015 hasta el 10 de noviembre del 2019, donde él dimitió del cargo. En estos tres gobiernos estuvo casi 14 años en el poder. Solo faltaron un poco más de 2 meses para que sean 14 años exactos. Algo importante que hay que decir aquí es que estos tres gobiernos fueron constitucionales. Pero si no existía la reelección, ¿cómo es que Evo Morales lo consiguió? Muy simple. Durante el primer año del primer gobierno de Evo Morales, él crea una asamblea constituyente. Seguramente ya sabrás con qué objetivo se crea una asamblea constituyente. Pues efectivamente es para crear una nueva constitución. Así pues, para diciembre del 2007 esa constitución ya estaba hecha, ya estaba realizada, solamente faltaba aprobarla. Así que el gobierno decide llamar un referéndum para poder aplicar esta nueva constitución. No decide ponerla de facto, sino que llama al pueblo para que decida si se aplica o no. Este referéndum fue un poco retrasado en dos ocasiones en el año 2008, pero finalmente en el año 2009 se llega a concretar. Es en enero del 2009 que se lleva a cabo esta consulta popular, donde los resultados fueron 61% para el sí y 31% para el no. De esta forma entra en vigencia la nueva constitución. Pero ¿qué dice esta constitución? He apuntado los artículos más importantes, como por ejemplo uno que dice que el Estado de Bolivia cambia de nombre, pasa a ser de lo que era la República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Otro artículo importante es el artículo 6, que dice que la huipala es un nuevo símbolo nacional. En Bolivia los símbolos nacionales ahora son 7. Está la bandera, el escudo de armas, el himno nacional, la huipala, que entra ahí, luego está la escarapela, la flor de patujú y la flor de la cantuta. En el Perú, la cantuta es la flor nacional del país y es un símbolo patrio de Bolivia también. Otro artículo importante es el 168. Aquí se contempla la reelección. Dice claramente que un presidente puede ser reelegido una vez de manera inmediata. Habla del empoderamiento del indígena, de la reivindicación marítima, de la eliminación del latifundio. Dice que también la capital de Bolivia sigue siendo Sucre. Para los que no lo saben, la capital de Bolivia no es La Paz, como mucha gente cree, es Sucre, la capital constitucional. Toda la vida ha sido Sucre la capital. ¿Por qué se creía que La Paz era la capital? Porque ahí está la sede del gobierno y también la sede del Congreso Nacional. También en esta constitución el catolicismo pierde oficialismo, o sea, no es la religión oficial del Estado, o sea, el Estado prácticamente es laico. Bueno, esa es la constitución de Evo Morales, a mi parecer una muy buena constitución, pero hay errores que Evo Morales, a mi parecer, ha cometido en el camino, como por ejemplo la ambición electoral, y de eso vamos a hablar ahora mismo. En el año 2010, Evo Morales es reelegido con un 64% de la votación. Hasta ahí todo bien porque la constitución lo permitía. Pero va llegando el año 2015 y Evo Morales quiere postular otra vez. Pero su constitución dice que no puede porque solamente se contempla una reelección de manera inmediata. Entonces Morales hace una jugada de interpretación única de la constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo diría que es muy parecido o prácticamente igual que lo que pasó con Fujimori en los años 90. Cuando Fujimori crea la constitución del 93, indica lo mismo, que se puede reelegir un presidente por una sola vez, de manera inmediata. Entonces Fujimori se reelige en el 95, pero llega el año 2000 y Fujimori decide reelegirse otra vez. Pero la constitución no avalaba eso. ¿Pero qué decía Fujimori? Decía que en su primer gobierno no estaba en vigencia la constitución del 93, sino la constitución del 79. Lo mismo hizo Evo Morales. Su primer gobierno, del 2006 al 2010, no lo hizo valer como el primer gobierno, sino que el primero para él fue el del 2010 al 2015, ya que allí gobernó sobre el Estado Plurinacional de Bolivia. El anterior gobierno
era sobre la República de Bolivia, o sea, era otro estado. Morales fue presidente de otra nación, de otro país prácticamente. Y él decía que la constitución solamente rige sobre el Estado plurinacional de Bolivia y no sobre la República de Bolivia. Es así que en el año 2015 Evo Morales consigue postular y consigue ganar las elecciones, y aquí tengo el dato, lo hizo con un 63% de los votos. Pero luego Evo Morales quiere postular para el 2020. Al no ver una salida constitucional, se le ocurre hacer un referéndum en el año 2016. Este referéndum tenía una pregunta y se las voy a leer. Dice así: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos 2 veces de manera continua? Me llama la atención la forma inclusiva con que lo habla, ¿no? Presidenta o presidente, reelectas, reelectos. Bueno, la cosa es que la pregunta era así. Pedía directamente si Evo Morales podía reelegirse o no por segunda vez. Para mala suerte de Evo Morales, el referéndum le fue negado. El no ganó con 51.3%. O sea, muy apretado estuvo esa consulta popular. Así que Evo tenía que buscar otra salida. En el año 2017 ocurre algo insólito. El TC, el Tribunal Constitucional de Bolivia, decide que cualquier presidente puede reelegirse de manera indefinida, o sea, cuantas veces quiera. ¿Y en qué se basó el TC para proponer esto? En el artículo 256 de la Constitución boliviana, que indica que los derechos humanos pueden estar por encima de la Constitución. O sea, se basó en los derechos políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una cosa muy rara, pero al final consiguieron que Evo Morales pueda postular una vez más. Pero mucha gente ahí protestó y se preguntó, pero ¿y el referéndum? La gente ha votado por un no. Se debe respetar eso. Es como si en el Perú hayamos hecho un referéndum, como el que sucedió en el 2018, y que de pronto salga un decreto y que diga que no vale. ¿Se imaginan? Bueno, eso es lo que ocurrió en Bolivia. Ante esto, la presidenta del Tribunal Supremo, Katia Uriona, dijo que el referéndum estaba vigente y que 5 meses antes de las elecciones ese tribunal iba a decidir si Morales participaba o no. Ante esto, Morales tenía que hacer algo para evitar su descalificación de las siguientes elecciones. Así que se le ocurrió una jugada brillante llamada elecciones primarias. En enero del 2019 hubo unas preelecciones para designar a los candidatos que iban a participar en las elecciones de fin de año del 2019. Lógicamente, el MAS, el partido de Evo Morales, ingresó y pudo participar de estas elecciones. Así pues, el 20 de octubre del 2019 se llevó a cabo las elecciones generales para elegir a un presidente que gobernara del 2020 al 2025. Y aquí tengo los resultados de esas elecciones. El partido de Evo Morales, el MAS, consiguió 47.08%. El segundo, Carlos Mesa, del Partido Comunidad Ciudadana, consiguió 36.51%. Y en tercer lugar, el surcoreano boliviano, Chi Hong-chung, consiguió 8.78%. Me hace gracia el coreano Chi Hong-chung porque su lema del partido era Chi puede. Bueno, la cosa es que Evo consiguió el 47% de los votos y así ganó la presidencia. Pero muchos se preguntarán, ¿no hubo segunda vuelta? No llegó al 50%, no superó la mayoría absoluta. ¿Cómo es que no hubo segunda vuelta? Les explico. En Bolivia las reglas son así. En el caso que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidamente emitidos, o un mínimo del 40% con una diferencia menor al 10% frente a la segunda candidatura más votada, se realizará una segunda vuelta electoral. Esto en cristiano, amigos míos, significa que si un candidato supera el 50%, ya no hay segunda vuelta, ese candidato es elegido presidente. Pero si este candidato no supera el 40%, entonces sí o sí hay segunda vuelta. Pero ¿qué pasa si este candidato ocupa entre el 40 y el 50%? Ahí ocurren ya dos escenarios. En ese momento nos fijamos en el segundo puesto. Si el segundo puesto le lleva más de 10% al primero, entonces no hay segunda vuelta. Pero si le lleva menos del 10%, entonces sí hay segunda vuelta. Y Evo Morales sacó 47 y Carlos Mesa obtuvo 36. Hay una diferencia mayor al 10%, por lo tanto, no hay segunda vuelta y Evo Morales se declaró automáticamente presidente. Pero la OEA, la Organización de Estados Americanos, detectó irregularidades, como por ejemplo la suspensión del conteo. Hasta ahora nadie explicó por qué se suspendió el conteo 24 horas.
por qué no se quiso dar la información de manera pública en ciertos momentos. Todo esto hizo que la OEA hiciera un documento denunciando graves irregularidades en este proceso electoral. Ante esto, Evo Morales no se hizo problemas y dijo, bueno, vamos a llamar a una nueva elección. Esto lo hizo la mañana del domingo 10 de noviembre. Pero en la tarde ocurrió las tensiones mayores. Digo mayores porque ya había protestas desde antes. El 23 de octubre, Evo Morales había denunciado que estaba un golpe de Estado en curso, según él, que estaban amenazando a su familia, que estaban dañando sus bienes y que su vida corría peligro. Pero la tarde del 10 de noviembre ocurrió, como decía, la mayor tensión, ya que las Fuerzas Armadas recomendaron al presidente dar un paso al costado porque solamente así amainarían las protestas sociales. Así que Evo Morales, declarando que existía una orden de detención y arresto en su contra, decide dimitir del cargo y pedir asilo. Junto con él renuncian también su vicepresidente Álvaro García y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que por cierto fue la presidenta del Senado más joven que tuvo el Congreso Nacional de Bolivia en toda su historia. Ingresó con 29 años de edad, habiendo sido senador a los 25 años. Bueno, la cosa es que mucha gente ha calificado esto como un golpe de Estado. Entre ellos, aparte de Evo Morales y su gente, Lula da Silva, Nicolás Maduro, por ejemplo, él también ha dicho que esto es un golpe de Estado, y han denunciado el rompimiento del orden constitucional. Pero del otro lado de la moneda está ocurriendo algo insólito. Un señor llamado Luis Fernando Camacho ha ingresado a la casa del gobierno con la bandera boliviana y una Biblia en mano, haciendo arengas de que Bolivia es de Cristo y cosas por el estilo. ¿Quién es este señor Camacho? Es un abogado, dueño de una firma importante de abogados y también es un empresario que ocupa un puesto en Santa Cruz de una junta de empresarios. A este señor lo han comparado con Jair Bolsonaro, le han dicho que es el Bolsonaro de Bolivia, ya que tiene posturas de ultraderecha. Una de las arengas que dijo este señor, les voy a leer, es: la Pachamama nunca volverá a Palacio, Bolivia es de Cristo. La Biblia está volviendo a Palacio de Gobierno, nunca más la Pachamama. Cristo está volviendo a Palacio de Gobierno, Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en nombre de Jesús, demos gracias. Bueno, ya no sigo leyendo porque, mira, tú podemos creer en Dios y todo, pero estas creencias no deben estar dentro de la política. Se ha demostrado que un Estado independiente de la religión es un Estado exitoso. Una parte de la oposición ha estado en contra de la huipala incluso. He visto como unos policías que tenían aquí las banderas de Bolivia y la huipala han recortado la bandera de la huipala en protesta al gobierno renunciante de Evo Morales. Pero amigos, la huipala no es una bandera política, es un símbolo del pueblo aymara, no tiene nada que ver con política, simplemente es una reivindicación de los pueblos aymaras para el Estado plurinacional de Bolivia. Ante esto, ¿quién sigue en la línea de sucesión de la presidencia? Si el presidente renuncia y el vicepresidente también, tiene que entrar el presidente del Senado o el vicepresidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados o su vicepresidente. Estos cuatro últimos se fueron, ya no están. Solo quedó la segunda vicepresidenta del Senado, que se llama Jeanine Áñez. Ella, siendo opositora, decidió asumir la presidencia del Estado. ¿Pero esto es legal? ¿Qué dice el artículo 169? Vamos a leerlo. En caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente del Estado, será reemplazado en el cargo por el vicepresidente, y a falta de este por el presidente del Senado, y a falta de este por el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocará a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Aquí no habla de vicepresidentes de Senado o de vicepresidentes de Cámara de Diputados, y mucho menos de segundos vicepresidentes. Así que la señora Jeanine Áñez no podría ser presidenta del Estado de manera constitucional. Y si ella se ha proclamado, esto sería un gobierno de facto, a menos que el Congreso ratifique esta asunción. Y para ratificarla tiene que haber un quórum, tiene que sesionar el Congreso. Y no lo hizo en su totalidad porque los masistas no estuvieron presentes a modo de protesta. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que ante estas situaciones de urgencia se debería ratificar la presidencia de Jeanine Áñez. De ser el caso así, ella está obligada a llamar a elecciones antes de los 90 días. Y al menos así lo anunció. Dijo que el 22 de enero habría nuevas elecciones y ya se tendrá presidente nuevo para Bolivia para esa fecha, lo cual es lo mínimo que debería cumplir.
Para finalizar, amigos míos, les comento que existe una idea generalizada de que Evo Morales ha traído progreso económico y tecnológico y social para Bolivia. Esto en parte es verdad. Morales ha conseguido que Bolivia progrese de cierta manera en estos aspectos, pero al hacer muchas obras ha generado un déficit fiscal. O sea, ha hecho más gastos de los que Bolivia produce. Y su déficit fiscal ha sido del más del 7%. En esta imagen se puede ver lo que está de azul es el superávit y lo que está de naranja es el déficit. Y Evo Morales está dejando a Bolivia con un déficit demasiado alto, el más alto en los últimos 20 años. Esto a pesar del progreso social e inclusión que se vio en Bolivia. Para mí, el único error de Evo Morales ha sido su ambición electoral innecesaria. No dio oportunidad a que otros políticos gobiernen Bolivia. Él, al llamar a un referéndum pidiendo expresamente si se podía reelegir por segunda vez, es una clara demostración que quiere seguir en el poder enquistado. Y cuando un presidente sigue en el poder genera tensiones en el pueblo. No existe ninguna nación que haya vivido sin tensiones con un presidente perpetuo. No existe. Por más bueno que sea el presidente, por más comprometido que esté con la inclusión social, con el progreso económico y tecnológico, tal como lo estuvo Evo Morales, por más que fuera todo eso, siempre va a haber tensiones en un gobierno donde el presidente quiere extender exageradamente su periodo de mandato. Esa tensión, ese estrés tenía que explotar en cualquier momento. Y ese momento fue ahora. Así que Evo Morales tomó una muy buena decisión en renunciar a su cargo, porque si no lo hubiera hecho, la cosa hubiera sido peor. Era mejor que esas tensiones exploten ahora a que exploten 5 años después.